Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. De aquí 2 días, el sábado, tenemos la gran final de la Copa del Rey, un Barça-Madrid que puede marcar una temporada. ¿Por qué digo que puede marcar una temporada? Porque creo que es un partido bisagra, es un partido clave, ¿sí? El Barça llega mucho mejor que el Madrid, pero el que se lleve el título de Sevilla, el que se lleve el título de la Cartuja, va a salir mucho más reforzado que el rival de cara a la pelea por la Liga. Por lo tanto, es un título que podría marcar la tendencia que veremos de aquí a final de temporada por 2 títulos, que serían la Copa y la Liga. Por lo tanto, es un partido importantísimo. Es mucho más que una final de la Copa del Rey. Ya sabemos que cuando las finales de la Copa del Rey, que por cierto hace muchos años que no ocurre, creo que desde el 2014 son Barça-Madrid, ¿sí? Pues siempre son más que una final de la Copa del Rey. No es lo mismo que se juegue un Barça contra otro equipo, un Madrid contra otro equipo, dos otros equipos, que jueguen Barça-Madrid. Por lo menos lo que repercusión mediática se refiere. Entonces, hoy vamos a ver la predicción y os voy a dar mi predicción teniendo en cuenta varios puntos. Primero vamos a ir pasando por los puntos, voy a comentar lo que yo opino de esos puntos, ¿sí? De esos temas que pueden ser importantes en el transcurso a final para que uno u otro equipo gane y después al final evidentemente os voy a dar mi predicción. El primero es la dinámica con la que llega cada equipo, ¿sí? Creo que es importantísimo la dinámica con la que llega cada equipo, evidentemente, porque al final el fútbol es un deporte de dinámicas, la vida es una cuestión de dinámicas, cuando tú estás súper bien, todo te sale bien, cuando estás mal, todo te sale mal, ¿sí? Y evidentemente, pues en la dinámica que llega cada equipo es importantísimo. El Barça llega en una dinámica en la cual es bastante positiva. El Barça está haciendo una temporada increíble, el Barça aspira a todo, aspira al triplete, y eso evidentemente pues son palabras mayores, por lo tanto el Barça ha tenido que hacer un año increíble para poder aspirar a ello. Es un equipo que juega con una identidad de juego marcada, es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega, es un equipo que tiene resiliencia, que es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en Can Barça, y es un equipo que da muchísimo miedo porque juega al ataque con una defensa muy adelantada, te ahoga en la presión y va por ti constantemente. Sí que es verdad que dentro de esta gran temporada ha tenido épocas mejores y épocas peores, ¿sí? Empezó muy bien, después noviembre, diciembre tuvo un bajón bastante importante, en enero volvió a jugar muy bien y a principios de abril ha tenido un pequeño bajón, un pequeño bache, ¿sí? Mucho menos prolongado que lo que hemos visto en noviembre, pero que evidentemente tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Después de eso, pues vimos el último partido contra el Mallorca, que el Barça hizo una exhibición, unos mejores partidos de la temporada, a pesar de ganar 1-0. Por lo tanto, yo creo que este Barça llega a una dinámica muy positiva. Llega a una dinámica de realmente pues sentirse favorito y seguramente lo veremos al final, ser favorito. Por lo tanto, la dinámica del Barça no puede ser mejor. Sí que es verdad que acaba de salir de un pequeño bache, pero creo que es un pequeño bache porque después de la remontada contra el Celta y de la victoria contra el Mallorca, creo que el Barça llega en su mejor momento, siendo totalmente sincero. Y el Real Madrid, pues empezó la temporada con el fichaje estrella del que probablemente era el mejor jugador del mundo en esos momentos, o seguramente o probablemente lo sigue siendo en estos momentos, que es Kylian Mbappé. Se le fue una figura como Kroos que daba mucho equilibrio al equipo y la verdad es que se ha notado. Nunca hemos encontrado al Madrid esta temporada. La verdad es que no ha habido ningún momento en el cual se puede haber dicho ante esta temporada que el Madrid está haciendo un fútbol espectacular y que el Madrid es una pisonadora, y evidentemente eso nos habla de una temporada pues bastante discreta el Madrid hasta el momento. Esto puede cambiar ganando a Copa del Rey y yendo por la Liga, puede cambiar, pero hasta el momento ha sido una temporada muy discreta del Real Madrid. Si a eso le sumamos que los últimos 5 partidos ha ganado muy pocos y ha perdido algunos, y que realmente pues el juego no está convenciendo para nada, porque no está convenciendo y sigue en la pelea, si sigue en la pelea por la Liga es gracias a jugadores individualmente que han desatascado partidos que el Madrid no está siendo superior, pues tengo que comentar que al final la dinámica del Madrid no es la más positiva posible, seguramente, y que evidentemente pues no llega a una dinámica positiva, pero eso al final, cuando hablamos del Real Madrid, no significa tampoco ninguna conclusión, porque hemos visto al Madrid muchas veces pues hacer cosas imposibles, hacer milagros imposibles, y evidentemente van a ir a competir esta final porque no querrán dejarse pasar por encima por el Barça, como ha pasado en los últimos partidos entre los dos equipos. Por lo tanto, la dinámica del Madrid no es positiva, la dinámica del Barça sí que es muy positiva, pero al final estamos hablando del Real Madrid, el Real Madrid se puede reponer en cualquier momento, y también una cosa importante, que muchas veces, más allá de las dinámicas, da igual cómo lleguen los dos equipos, porque en un clásico hemos visto auténticamente de todo. Pero en cuanto a dinámicas, yo creo que el Barça, pues, evidentemente está por encima. Hablemos de entrenadores.
Y he puesto aquí entrenadores top, pero me refiero, o sea, a qué entrenador, sí, creo que puede tener más peso en el partido. Ya sea con las consignas iniciales, alineación inicial y evidentemente pues el mensaje que le transmita a su plantilla en un principio, o ya sea pues viendo dificultades durante el partido y siendo capaz de gestionar esas dificultades y hacer un cambio en el equipo que le permita pues sobreponerse a esa dificultad. Ya sabéis que para mí los grandes entrenadores son aquellos que son capaces de cambiar el guión de los partidos dentro del partido. Y creo que esto puede ser muy importante en esta final que veremos el sábado en la Cartuja. Pues en cuanto a Flick, a ver, tanto antes del partido como durante el partido, para mí es un entrenador top de primerísimo nivel. O sea, yo tengo muy claro que el Barça saldrá a atacar, el Barça no va a especular, el Barça saldrá a intentar meter un gol tras otro si puede, a presionar arriba, a tener una defensa muy adelantada y que realmente pues el partido se juega en ritmo muy alto porque el Barça está acostumbrado este año a jugar a un ritmo muy alto y por ahí puede hacer muchísimo, pero muchísimo daño al Madrid. Y después, si las cosas se ponen complicadas y por lo que sea, pues Flick tiene que gestionar cambios dentro del partido, pues creo que será capaz de hacerlo, como hemos visto tantas veces esta temporada. No es casualidad que el Barça haya remontado tantos partidos esta temporada, es porque evidentemente los jugadores creen más que nadie porque Flick y el cuerpo técnico les ha transmitido eso, y también porque Flick ha sido el primero que ha sido capaz de cambiar de hacer ajustes tácticos dentro del partido, ya sea moviendo la posición de Pedri para que Pedri pues se sintiera más cómodo con el balón, ya sea yendo con todo arriba, pues evidentemente arriesgando más, con diferentes opciones, pero hemos visto varias veces al Barça esta temporada, comandado por Hansi Flick, sí, cambiar el guión de los partidos cuando el partido no le estaba yendo a favor, y gracias a eso principalmente hemos visto bastantes remontadas. Por lo tanto, yo creo que en el banquillo, pues evidentemente el Barça tiene un auténtico titán. Y si el Barça tiene un auténtico titán en el banquillo, el Madrid tiene a otro auténtico titán. Seguramente, ahora no lo sé, pero el entrenador con más títulos de la historia, si no es el entrenador con más títulos de la historia, por lo menos es el entrenador con más Champions de la historia, y eso evidentemente pues hay que respetar a Carlo Ancelotti. Solo por eso ya habría que respetarlo. Y además pues es un entrenador de primer nivel. Es un entrenador que gestiona muy bien el vestuario, gestiona muy bien el ego del vestuario, que en un equipo como el Real Madrid evidentemente hay mucho, y es un entrenador que tiene una identidad de juego clara. Nos gustará más o menos, pero es verdad que su equipo tiene una identidad de juego clara, es decir, es un equipo que defiende e intentará salir a correr. O sea, al final el guión del partido está bastante claro. El Barça irá con todo a atacar y el Real Madrid intentará defenderse y salir con todo al contraataque, ¿sí? Lo que le falta un poco a Ancelotti son dos cosas. Si por un lado pienso que Ancelotti me da sensación de que igual su fútbol o sus metodologías están un poco obsoletas, es decir, que no se está adaptando a las nuevas tecnologías y a los nuevos, a los cambios que están pasando en el fútbol, ¿sí? Y por otro lado, siento que es un entrenador que, más allá de darle mucha energía, como dice él, a los partidos, no es capaz de cambiar el guión de los partidos cuando el partido se le pone en contra, ¿sí? Es capaz de dar energía, es capaz de gestionar el cansancio, pero no es capaz de hacer un cambio táctico, es decir, de repente, pues pongo a Vinicius por en medio o hago algún otro movimiento, pongo un lateral por dentro, hago algo que me permita tener superioridad por el centro del campo y pongo los extremos para encima pues también tener entrada por bandas y poder generar más peligro. Es un entrenador que, si la idea inicial no le sale, le cuesta más hacer ese cambio. Y pues por ese lado, pues siento que el Barça es un poco superior en estos momentos en cuanto a entrenadores. Con mucho respeto a Carlo Ancelotti, porque es un grandísimo entrenador, es de los mejores entrenadores de la historia, pero creo que el Barça tiene algo más en el banquillo en estos momentos. Vamos con jugadores con aura, porque evidentemente si hablamos de una final, pues van a aparecer los jugadores con más aura, ¿no? O pueden aparecer los jugadores con más aura. Y los dos equipos tienen jugadores que en una final querrán ser protagonistas, y eso evidentemente también es muy importante. Por el lado del Barça, evidentemente el primero es Lamine Yamal, el que está llamado a ser el heredero de Messi o el heredero de Cristiano, el gran rey del fútbol mundial los próximos 20 años, pues evidentemente es Lamine Yamal, y que además hemos visto una cosa muy interesante en él, es que cuando más aparece es en los partidos importantes. Cuando marca goles es en los partidos importantes. Ha marcado gol contra Francia en las semifinales de Eurocopa, ha marcado gol en el Bernabéu, ha marcado gol en el Metropolitano, ha marcado gol en la final de Supercopa España, por lo tanto sus goles valen mucho, y además en esos partidos es cuando más se le ve hiperactivo y más trascendente en el juego. Por lo tanto, yo creo que Lamine Yamal va a ser muy protagonista en esta final, siendo sincero, y ojalá que sea muy trascendental, ojalá, digo, porque soy del Barça, como ya sabéis. Otro es Pedri, y es que cuando Pedri tiene el día, que para bien del Barça es muy a menudo esta temporada, es el auténtico general de los partidos.
Pedri decide a qué se juega, a qué velocidad se juega y si el Barça necesita correr, si el Barça necesita pues descansar un poco más con el balón, si se necesita dar más circulación a la pelota. Es que Pedri lo decide todo y encima cuando se pone a defender es el que más balones roba en todo el partido, por lo tanto, si Pedri se hace el rey del balón, pues evidentemente el Barça tendrá mucho ganado. Y si ya Lamine Yamal y Pedri, los dos se hacen reyes pues, del partido, evidentemente el Barça pues tendrá muchísimo, pero muchísimo ganado. Y el tercero del Barça con más aura, sí, para mí es Rafinha. Ha pasado de ser un jugador que ningún aficionado al Barça queríamos en el equipo el año pasado a ser uno de los auténticos líderes de este vestuario. Yo creo que lo que le ha cambiado es la mentalidad. Se ve, sí, como si fuera aura que se ve por aquí encima, la mentalidad positiva y la mentalidad ganadora que tiene Rafinha este año. O sea, nunca deja de creer, nunca deja de creer en que el partido es remontable o en que el Barça puede ganar. Y hemos visto remontadas increíbles con Rafinha como protagonista. Sin ir más lejos, el otro día contra el Celta, contra el Benfica en Champions. Por lo tanto, es un jugador que tiene unos números espectaculares, 30 goles y 12, 13, 14, 18 asistencias, una barbaridad esta temporada. Y si es su día, como ha sido en los otros partidos contra el Real Madrid, sobre todo en la Supercopa de España, pues puede ser un auténtico martillo pilón para el Real Madrid. Y en cuanto al Madrid, pues tenemos evidentemente a Vinicius, que es seguramente la gran estrella de este Madrid y que si este año no ha tenido el aura que ha tenido temporadas anteriores, pero que realmente si despierta y si decide que el partido es suyo y sobre todo si se centra en el fútbol, creo que puede ser un jugador muy desequilibrante a favor de los blancos. Si se pone en modo Champions del año pasado, por ejemplo, contra el Bayern, el Barça va a tener muchas dificultades. Por eso creo que el Barça es importante, sí, que controle los partidos, porque cuando controla los partidos tengo la sensación de que muchas veces Vinicius se desconecta. Por otro lado, también tenemos a Mbappé, la gran estrella que ha llegado al Real Madrid para partidos como estos. Le pitaron cuando se lesionó contra el Arsenal en el Bernabéu, cuando tuvo esas pequeñas molestias, y evidentemente querrá cobrarse su revancha y querrá pedir perdón a su afición de alguna forma. Y evidentemente, pues Kylian Mbappé ya apareció en momentos importantes como finales de Mundial, final 2018, final 2022, que casi gana él solo la final para Francia, y pues el Barça tendría que tener mucho cuidado con él. Y otro es Bellingham. No está pasando por su mejor momento porque el equipo en general no pasa por su mejor momento, pero Bellingham tiene aura, eso no lo podemos dudar. La temporada pasada hizo un inicio de campaña increíble y evidentemente es un jugador que va a aparecer en finales, va a aparecer en partidos importantes del Real Madrid. Esperemos que no sea este el primer partido en el que aparece importante. Y vamos con un siguiente punto que para mí es importante, es el tema de los revulsivos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque un equipo puede salir mejor, otro puede salir peor, puede haber una dinámica en un partido que uno gane 2-0. Entonces creo que serán importantes también los revulsivos que puedan sacar cada equipo para en esa segunda parte del partido poder gestionar una posible remontada o poder gestionar un resultado. Y por parte del Barça yo creo que Dani Olmo es perfecto para ello. Creo, no lo sé, no sé si saldrá de titular, saldrá de suplente. Es posible que salga de suplente más que nada para cuidar su físico de cara también a semifinales de Champions. Y si sale suplente el minuto 60, que entre Dani Olmo y que te empiece a encontrar espacios donde no los hay y que empiece a poner pases mortales y que además te gestione el partido él solo junto a Pedri, que cuando se unen Pedri y Dani Olmo es cuando se ve un mejor Barça, pues puede ser algo totalmente diferencial. Y por parte del Real Madrid, pues tenemos a Brahim Díaz. Y Brahim, la verdad es que entre líneas es como el Dani Olmo del Barça, pero del Real Madrid. O sea, entre líneas encuentra espacios de una manera espectacular. Además tiene dribbling, tiene disparo, lo tiene todo. Puede ser un jugador que si Carlo Ancelotti tira en la segunda parte, pues tener ahí unas debajo de la manga donde pues sacárselo y meterle un buen martillazo o un buen golpe al Barça. Así que nada. Y la gran pregunta es, ¿quién es para mí el favorito? ¿Cómo veo el partido? Pues teniendo en cuenta que el Barça llega mejor, sí, pero que en el otro lado está el Real Madrid, y ya sabemos lo que es el Real Madrid en las finales, que la mayoría de ellas no es que las juegues, que las compite y las gana, sí, pues evidentemente puede ser una final bastante, pues, empatada en cuanto a pronóstico, ¿no? Pero la verdad es que os tengo que decir una cosa, y es que para mí hay una frase que define el fútbol de los últimos años, que todo el mundo le tiene miedo al Madrid, menos el Madrid que le tiene miedo al Barça. Por lo tanto, el Madrid se va a tener que enfrentar ante su gran bestia negra esta temporada, que es el Barça, que le ha ganado 0-4 en el Bernabéu y le ha ganado 5-2 en la final de Supercopa de España. Por lo tanto, eso también va a pesar en la mente de los jugadores blancos, ya sea dándoles motivación o pues dándoles un poco de estrés de como nos caiga otra tunda es que no nos dejan entrar en Madrid. Por lo tanto, mi pronóstico es
65% de posibilidades de levantar la Copa para el Barça y 35% de posibilidades de levantar la Copa para el Real Madrid. Creo que es el pronóstico más acertado. No estoy diciendo que el Madrid no tenga opciones de ser campeón. De hecho, estoy diciendo de que cada 100 partidos, cada 100 veces que se jugará esta final con estas mismas variables con las que llegamos, ¿sí? 65 veces lo ganaría el Barça y 35 veces lo ganaría el Real Madrid. Por tanto, yo creo que es bastante lo que es, porque al final el Barça lleva una dinámica muy positiva, con una identidad de juego muy clara, siendo muy agresivos en la presión, marcando un gol tras otro, incluso si se le pone al revés el partido, siendo capaz de remontar porque nunca dejan de creer, y el Madrid llega tambaleándose, llega pues muy justo, pero a la vez es el Madrid, que al final las finales, ¿cuántas finales hemos visto que el Madrid de repente pues se pone en modo apisonadora y tiene jugadores para ello? O sea, tiene un auténtico equipazo en cuanto a nombres, por lo tanto hay que respetarlo y creo que seguramente el pronóstico más acertado es este, pues 65% posibilidades para el Barça, 35% para el Real Madrid. Si pasa esto, tendremos a un Barça campeón. Ojalá que pase eso. Yo creo que el Barça es favorito y el Barça tiene que ser favorito y el Barça no tiene que salir a especular. Si el Barça sale a por todas, salen concentrados y salen a golear al Madrid, pues no sé si lo golearán, pero creo que la final es del Barça. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo.